el problema en Venezuela sigue complicado, muy complicado. Un buen artículo de don Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, con relación al tema venezolano. Vamos a ver si abre en Periscope. Si anda mal, lo borro el Periscope, ¿sí? Un muy buen trabajo de don Julio María Sanguinetti, como les decía. Creo que el episodio grotesco del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dice, no vuelca, ya está, ahí está. El episodio grotesco del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, apéndice sumiso del gobierno, sustituyendo las funciones y los poderes del Parlamento, generó tal protesta internacional, tal desconcierto entre los aliados de Maduro, que reunió a su Consejo de Seguridad Nacional y se echó para atrás. La reunión la presidió el propio Maduro en reiterada demostración de poder, de que el Poder Judicial no existe y que simplemente se dispone lo que el gobierno desea. Hemos estado viendo en estos días una violencia generada desde el poder en Venezuela a gente que está en las calles, pero que es realmente grave. Lo que se está viendo en Venezuela es grave. Reitero, un pueblo que busca democracia en las calles y comida en los basureros es un pueblo que está en problemas. Y yo creo que Venezuela está en problemas en este momento. Hay un grupo de gente que está decidida a no irse a sus casas y a estar en las calles peleando y manteniendo posiciones muy fuertes, en algunos casos muy radicales, y aquí uno se tiene que topar con el hecho de que el presidente Maduro no va a dejar que la oposición triunfe. El triunfo de la oposición debe ser no solamente la ida de Maduro, sino que inmediatamente se conforme dentro de esa misma democracia un gobierno de salvación nacional, un gobierno en el que ojalá la oposición no participe, porque si lo hacen se equivocan. Un gobierno del Parlamento que está ahí, las líneas de sucesión, no sé cómo lo tendrán que hacer, pero tienen que trabajar inmediatamente en una reestructuración de la institucionalidad republicana venezolana. Y cuando digo la recuperación de la institucionalidad republicana venezolana, me estoy refiriendo ni nada más ni nada menos que al hecho de que hay que restituir el Congreso como poder fundamental del Estado y al mismo tiempo el Tribunal Electoral y los tribunales judiciales con independencia total de poderes. Si no logras restituir lo del sistema electoral, estás listo. Lo vas a perder todo. Han decidido... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Me parece a mí que esta suspensión de 15 años que le han dado a Capriles del sistema electoral es una especie de transemos. Vos tenés que, porque además en una sentencia muy rara le dicen vos ya no podés participar y tendrías que renunciar, pero no son muy claros en cuanto a lo que tendría que hacer Capriles, que para mí se equivocó porque dijo, acaban de hacer que yo me proclame como el candidato a la presidencia, cuando él es parte de un colectivo. La gente se dispara con la cincha en las verijas, desde mi punto de vista.
se dispara con las cinchas en las verijas y creo que no era lo correcto lo hecho por el señor Capriles, porque hay un colectivo importante en Venezuela que tiene varias direcciones, tiene varias cabezas, tiene varias organizaciones y tiene que tener un otro objetivo cuando toque ir a la campaña. Creo que Capriles está aprovechando esta barbaridad y esta estupidez del Tribunal Electoral para decir yo soy la principal víctima aquí, y yo veo que hay un otro probable candidato, y lo estoy diciendo desde mi personal percepción y desde mi personal análisis, y digo, che, ¿y Leopoldo López? Porque Leopoldo López por supuesto que va a salir de la cárcel cuando Maduro se vaya, y no solo tendrá que salir de la cárcel, sino que el Congreso venezolano tendrá que reivindicarlo, y cuando lo reivindiquen le van a condonar van a dejar sin efecto las sentencias que hay contra él que lo impedirían ser candidato a la presidencia, y que tendría que haber luego una mesa. Está esa mujer maravillosa que se llama María Corina, que probablemente a los hombres no les guste mucho, pero porque es peleadora y es de fuerza y todas estas cosas. Frente a situaciones como esas, creo yo que el señor Capriles se adelanta, pero yo simplemente doy mi punto de vista. Creo que salió medio ventajista y yo la agarro esta y la aprovecho porque me pusieron como para ser candidato cuando hay otros que están en las mismas situaciones o en los mismos derechos de llegar a donde ellos están buscando. Lo del gobierno de Venezuela, hay una dictadura, porque la concentración de poderes en un solo gobierno, es decir, en un solo poder del Estado, que lo juntó a los unos, a los otros, a los poderes, la desinstitucionalización se la tragó este señor Maduro. Aquí tengo un mensaje largo. ¿Qué es lo que tienen que esperar para que Maduro deje el poder? Nada, la calle. Yo creo que ya están en un momento en Venezuela en la que hay que dejarse de suponer que la democracia pasa por la posibilidad de Maduro de darle chance. Yo creo que es la calle. Creo que es... buenos días, Gladys, ¿cómo estás? Yo creo que en este momento lo que tendría que hacerse es más calle, mucho más gente dispuesta a pelearla, mucha más gente dispuesta a mantener posiciones, porque creo que por ahí, y en la calle, a dar y recibir. Por eso le decía el otro día, le escribí ahí a doña Lilian Tintori cuando dijo, y nos están echando gases, puta, tu marido está preso allá y lo patean y le hacen huevadas, y vos te estás quejando por gases. Pero además, no esperes que los que van a perder el poder, los dictadores, los asesinos, porque de Maduro es un gobierno asesino, no esperes que te tire Rosita. No te va a tirar Rosita, te va a ir a agredir. Todo ya depende cuando se está en situaciones como esta. Se lo digo porque uno ha sabido, nosotros en su momento, claro, no era gobierno democrático, nunca hemos participado en un golpe contra ningún gobierno democrático, pero hemos hecho acciones. Cuando entramos a la iglesia de San José Obrero el año 1977 para que Banzer convoque a elecciones, nos entramos a la iglesia y sabíamos que si nos agarraban nos pateaban, y nos patearon. Y no te vas a quejar porque te patean. No te podés quejar porque te patean, porque es su rol, es su esencia. Son criminales, son violentos. ¿Qué vas a hacer? Te tienen que pegar, pues. ¿Qué vas a hacer? Te tienen que pegar. En García Mesa lo mismo, perdí un oído. Ya está, listo. Ya la pérdida del oído, digamos, son medallas de la democracia.
¿sí? No creo yo que a Bolivia llegue a una situación como esta. No creo. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que al final de cuentas don Evo Morales se va a convencer de que él ya no corre, que ya no le conviene, que no le corresponde, y entonces ahí se va a mandar cambiar como corresponde y se va a ir. Próximo candidato se definirá en las internas de la MUD. Claro, tendría que ser así, Nano. ¿Ah? Tendría que ser así. Lamentablemente, Capriles se adelantó y dijo, yo soy candidato a la presidencia. Y eso me parece que es hasta ventajista, lo hallo un poquito ventajista. Y creo que no es correcto. Yo entendía que es la mesa de la Unidad Democrática la que define todas estas cosas, pero vaya uno a saberlo, ¿no? Muchos de los apologistas de Venezuela, como en Uruguay, lo es la mayoría de la dirigencia del Frente Amplio y con fervor la cúpula sindical, salieron de su estado de vergüenza para agradecer el gesto del presidente. Según ellos, habrá que reconocerle el mérito especial de continuar con el ejercicio dictatorial del poder, dice don Julio María Sanguinetti, que es un hombre de derecha, hay que reconocerlo. De todas maneras, a ver, el señor Maduro digo yo que tiene que irse. Yo digo que el señor Maduro debe irse, debe renunciar, y por supuesto no lo puede dejar a Diosdado Cabello porque es la misma mierda, ¿sí? Entonces tendrá que buscarse una persona dentro de la institucionalidad democrática que se haga cargo de la presidencia con la misión de convocar a elecciones en los próximos 90 días, por decir una cosa así, y de inmediato se quedan sin efecto los nombramientos de la Corte Electoral y del Poder Judicial que está encargado por Maduro para inhabilitar a sus probables oponentes políticos. Todo aquello debiera hacerse en el marco de la democracia. Uno no le pela cuando se apoya en la democracia. Uno no le pela absolutamente para nada cuando se apega a la democracia. Y reitero, si a mí me preguntan, porque me lo han preguntado más de una vez, si yo veo el futuro de Bolivia como el de Venezuela, digo que no. Digo que no. ¿Hay una fuerte tentación totalitaria en el gobierno de Evo Morales? Hay, por supuesto, es imposible negarla. Hay una muy fuerte tentación totalitaria, hay una fuerte presencia del gobierno en los tribunales judiciales. El tribunal electoral tiene algunos que están a favor y otros no en contra, pero por lo menos que no son parte de su juego, sino el empate técnico lo hubieran logrado y no lo lograron. Claro, se les permitió al gobierno de Evo Morales hacer de cuenta que había sacado más votos en el referéndum cuando no los ha sacado. La diferencia, los que saben, marcan la diferencia entre el sí y el no con 10 puntos casi de diferencia, 9 y fracción con relación al sí. Lograron achicarlo, movieron unas cosas, no fueron menos, pero ya uno sabe, está ahí Exeni, está el ingeniero Costa, entonces uno sabe de quién está hablando y todas estas cosas, pero no creo que Evo Morales sea tan irresponsable de llevarnos a una situación como esta. García Linera y algunos de sus seguidores sí, algunos de los que trabajan con él sí fueran capaces de llevarnos a una situación de esta. No tengo la más mínima duda, pero Evo Morales no es tonto. Evo Morales sabe que la historia no lo va a absolver con relación a esto, y entonces se juega por el otro lado, se va a jugar por el otro lado. De ponerse las cosas violentas, hay un artículo muy interesante de Javier Albó, publicado el día de hoy, donde dice: Evo debiera aprender de Ecuador, ¿sí? Que es un artículo muy interesante. Evo puede aprender de Ecuador, dice Javier Albó, que es el señor que marcó el rumbo de Choquehuanca cuando le dijo: Evo, dale campo, y marcó el rumbo de Choquehuanca. Ahora lo bajaron a Choquehuanca,
lo han mandado de embajador al ALBA, al pedo, digamos, a que no haga nada allá. Y dice, con o sin movidas por medio, el máximo tribunal electoral del Ecuador ha ratificado el triunfo de Moreno, candidato oficialista. Lo habían vaticinado las encuestas previas y lo ha confirmado el propio tribunal con una diferencia de 2 puntos. Ajustado, pero creo que claro. Dice, como ajustado, pero claro, fue el triunfo de Bolivia del no, del referendo, sobre algo que recién debe aplicarse en el 2019. Una primera enseñanza para Evo y Álvaro es que pueden seguir vinculados al poder, manteniéndose a un lado, pero la condición sine qua non para ellos es que no se engolosinen con el poder y que preparen para ello a otra gente, como en este caso pasó con Lenín Moreno, que fue incluso vicepresidente hasta no hace mucho. La segunda enseñanza es que, bueno, eso no lo voy a tocar porque habla de Lenín Moreno, ¿sí? No sé, dice, en cambio, cómo se manejarán ahora otras situaciones como las relaciones de los pueblos y organizaciones indígenas. Y entonces, cuando habla de pueblos y organizaciones indígenas, está marcando el punto de nuevo, desde mi punto de vista, don Javier Albó está marcando el camino de que aquí el que tiene que ser candidato, sí, seguro, Eric, te agradezco, el candidato tiene necesariamente que ser, desde mi punto de vista y desde la visión que tengo, don David Choquehuanca. Le está cortando el camino a la nueva burguesía, que no hay de qué quejarse, a esa nueva burguesía masista, burguesía política sobre todo, que está apareciendo ahora en el movimiento al socialismo. Y me parece a mí que el primer párrafo de este artículo, aprender, quédate a un lado, es el mejor consejo que puede recibir Evo Morales, pero que además Evo Morales ya sabe que su posibilidad de remontar su mala imagen y la peor imagen del gobierno, creo que son prácticamente nulas. Frente a eso, debiera comenzar a ver cuál va a ser su proceso de transición para mandarse cambiar, cómo corresponde, y por supuesto, buscar una candidatura de su partido que le garantice una transición, y si es inteligente, alguien que le garantice incluso el no ser procesado por tráfico de influencias y por tantos hechos de corrupción que han habido en su gobierno, y que los hay y que los va a seguir habiendo hasta que él se vaya. Hasta el tiempo le juega en contra, probablemente le juegue en contra al presidente Morales, pero yo creo que va a ser lo suficientemente inteligente como para evitar conflictuarse, porque en Bolivia no se quedan hasta que les da tiempo, les garantizo. No se quedan hasta que se le canten los huevos. Nuestro país tiene una capacidad de aguante que no hay que confundir con rendición. El nuestro es un país jodido, y no creo que Evo Morales salga a enfrentar a los jodidos que somos. Yo creo que por ahí puede ir. En fin.